Hola, soy Lady Ladino, una neuróloga e investigadora amante de las neurociencias. En el episodio pasado estuvimos hablando del arte milenario de respirar, de cómo el cerebro está neuralmente conectado con la nariz y que si nosotros modulamos la respiración nasal podemos en parte controlar nuestra mente, que disminuir la frecuencia respiratoria y aumentar el tiempo de exhalación puede generar una sensación de calma, aumentar la memoria, procesos de atención y aprendizaje. Este episodio se llama El poder de las conexiones sociales. Yo nací y crecí en una ciudad pequeñita al lado de un río con temperaturas promedio de 24 o 31 grados centígrados, caliente. Varios vecinos del barrio eran costeños, yo me considero una ribereña, pero eran esos espacios en que se compartían comidas, el ambiente era cálido, uno caminaba como niño descalzo por la calle. Y en la noche los papás, recuerdo mucho, se sentaban a hablar, o las mamás especialmente, mientras los hijos jugábamos en la calle. Sentíamos que la familia iba más allá de la casa, el barrio entero era la familia. Cuando tenía más o menos 15 años me fui a vivir a Bogotá, aún era una niña, a estudiar medicina. Me fui sin mis padres y la capital es agresiva, es una ciudad grande, diferente. En el primer semestre, en menos de un mes, me robaron 3 veces. Yo tenía la típica pinta de niña vulnerable de pueblo y a la tercera, ya con frustración, me dije, no, tengo que cambiar, tengo que ser fuerte y empecé como a asumir ese lenguaje citadino, a mirar feo, a caminar rápido, a llevar el bolso adelante. Poco a poco el frío de la capital, que además la temperatura era fría, especialmente para mí que venía de un río, y un poco el frío de los habitantes me convirtió un poco en una persona desconfiada. Luego hice mi especialización en Medellín y para los que no son de Colombia, Medellín es la ciudad de la eterna primavera. Acá todo florece. Esto es una tierra diferente. La gente es sospechosamente amable, sonriente y conversadora. Al principio yo era como, esto está muy extraño, pero poco a poco empecé a entender el sentido de pertenencia de los habitantes, que son orgullosamente paisas, y empecé a sentir segura y volví a ser yo como esa niña confiada, espontánea, como que volví. Ya finalizando la especialidad me gané una beca para hacer un fellow en Canadá y yo ya no era una niña, yo ya dije me voy a preparar, yo sé que Canadá no es Bogotá, pero el invierno va a ser hostil, voy a estar sola y empecé a hacer rutinas y empecé a pensar, voy a hacer ejercicio para evitar deprimirme, allá hay poco sol y empecé a prepararme física, mental, psicológicamente para ese reto, voy a estar casi 2 años allá, pero para lo que no estaba preparada era para la desconexión social y familiar que yo viví o que vi allá. Podríamos estar en una consulta médica con un paciente anciano, frágil y muy enfermo, y esa persona llegaba completamente sola a la consulta, algo que yo jamás vi en Colombia. Eso me impactó y empecé como a prestar mi atención a esos pacientes. Sentía que por más esfuerzo que hiciéramos nosotros los médicos en tratamientos farmacológicos o quirúrgicos, ese paciente iba progresivamente empeorando y se deterioraba hasta que moría y fallecía solo. Y esto para mí era como inconcebible. En países de Asia y de Latinoamérica, usualmente los adultos jóvenes vivimos con los padres bastante tiempo, incluso a veces después de casarse, pero luego estos adultos se encargan de la vejez de los padres. En Norteamérica y especialmente en Canadá hay un fenómeno y es que los adolescentes se van de casa y hay como una ruptura, como que se olvidan de esos padres, luego los padres quedan solos. Y es que la soledad mata, la soledad duele. Hay múltiples estudios que han encontrado que las personas solitarias tienen más sensibilidad al dolor físico, tienen más riesgo de enfermedad mental, menos función cognitiva, menos memoria, el sistema inmune disminuye en su función, entonces hay más infecciones, la calidad de sueño disminuye. Y cuando hablo de soledad no hablo de una pareja amorosa, es que no tengo novios, que no tengo esposo, no, estoy hablando de conexiones sociales en general. La soledad mata y aumenta la mortalidad un 26% cada año en que está completamente establecida, con un riesgo mayor que el cigarrillo y la obesidad. Esto es bastante preocupante. Y eso precisamente era lo que yo había visto en Canadá, personas completamente solitarias que se iban empeorando hasta fallecer. Pero esto no es solamente en Canadá, esto es un problema global. Estamos en una pandemia de la soledad.
hay un estudio que hicieron en diferentes partes del mundo en que incluyeron 55,000 personas, fue online, y el 30%, uno de cada tres dijo, me siento solo. Similar en Japón en el 2020, antes de la pandemia del COVID, 30% de las personas decía, estoy en soledad. En Estados Unidos los porcentajes son más dramáticos, 3 de cada 4, o sea, 75% de las personas se sienten solas, y en Gran Bretaña el problema es tan serio que crearon el Ministerio de la Soledad. Es un problema de salud pública y están tratando de solucionarlo. Y yo no estoy hablando del número de personas, del número de amigos, sino de la calidad de la conexión. O quién no ha ido a un concierto en medio de una multitud y en el fondo se está sintiendo solo. O a veces estamos viviendo solos en un país o en una ciudad, tenemos 2 o 3 contactos, pero nos sentimos conectados, como que hacemos parte de algo. Los seres humanos somos seres sociales, y esto es un cliché, pero es una realidad biológica y química. Imaginémonos el cerebro hace miles de años, éramos grupos de nómadas, andábamos en grupos, en tribus, supongamos que van 100 personas y hay uno que se queda solo, hay uno que se queda atrás, los 99 siguieron, ese se quedó atrapado con una roca, no se dieron cuenta. Esa persona que se quedó sola hace miles de años, inmediatamente prendía una alarma de peligro. O sea, la soledad es peligrosa. Entonces el cerebro y el cuerpo de ese ser humano se ponían en modo supervivencia, inmediatamente se liberaba hormona de cortisol, que es la hormona del estrés, aumentaba la liberación de adrenalina, esa persona estaba hiperalerta, hipervigilante, porque cualquier cosa podría ser una amenaza, un animal, una tormenta. Entonces, posiblemente si eso fue un día, esa persona esa noche no duerme, si está muy cansada y cae físicamente rendido, ese sueño va a ser superficial y va a tener como múltiples despertares, va a reducirse el apetito, posiblemente va a haber llanto y va a haber angustia, pero al otro día se encontró con sus 99 y siguió en su grupo. Asumamos que eso no pasa un día, sino un mes. Esa respuesta biológica del estrés que está activada se establece y eso empieza a generar cambios en el cerebro. Entonces, la amígdala, que es el centro un centro de procesamiento emocional de ira, de miedo, se activa y empieza a crecer. El hipotálamo, que maneja las hormonas del eje hipotálamo-hipoficiario, empieza a aumentar la producción. El hipocampo de la memoria empieza a reducir en tamaño, se empieza a atrofiar y empiezan a haber múltiples cambios con esa respuesta de estrés. La presión arterial, la frecuencia cardíaca, todo el sistema cardiovascular se afecta. Esto genera alteraciones físicas y mentales que son permanentes. Todos hemos visto alguna película en que un guerrero logra sobrevivir a la intemperie completamente solo, pero las películas no muestran qué pasa después, en la mente de esa persona, en el cuerpo de esa persona, cuál es el riesgo de mortalidad. Pues hoy, miles de años después, ya no somos nómadas, ahora somos sedentarios, podemos pedir en un celular con 2 clics comidas a domicilio, no tenemos que salir de la casa, pero la respuesta biológica y cerebral es exactamente la misma. Cuando el cerebro sensa falta de conexiones, como que yo no pertenezco a algún lugar, como que estoy solo, se prende una señal de alarma. Y esa señal de alarma es tan sonora, aunque parezca una pandemia silenciosa, como esas alarmas de incendio. ¿Alguna vez han estado en un centro comercial o en un hospital o en un sitio en donde se prende una alarma de incendio y hay un ruido que es ensordecedor y uno como que esto lo hacen exactamente así para que la persona no soporte el ruido y salga por el riesgo de incendio, pero a veces se activan, digamos, falsamente, por error? La soledad es como tener esa alarma de incendio prendida. Obviamente esto ocurre en silencio, pero está generando efectos graves en la mente y en el cuerpo. ¿Qué necesita un ser humano, el de hace miles de años o el de ahorita? Lo mismo, amor, conexión, sentir que pertenece. ¿Estamos nosotros realmente conectando con personas de carne y hueso? En el 2018 en Estados Unidos estudiaron a una serie de personas y se dieron cuenta que el promedio en que un americano pasaba enfrente de una pantalla eran 11 horas al día. Esto incluía celular, televisor y también pues emisoras de radio. En esa época yo creo que no estaban en boom los podcasts, pero si yo hoy que tengo 40 años hago ese seguimiento hasta los 80, 11 horas al día son 18 años de vida despierto. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas horas estamos pasando realmente conectados o enfrente de un ser humano que amamos? El esposo, los hijos, los padres, los amigos, horas en el día. Estamos viviendo una época más que nunca de desconexión social.
Por eso hoy les quiero contar sobre el estudio de Harvard, que es un estudio increíble, que se llama el Estudio del Desarrollo de los Adultos. Esto empezó en 1938 y duró 84 años. Durante esas 8 décadas siguieron a 724 personas y a 1.300 de sus descendientes. Pasaron por 3 generaciones, padres, hijos, los hijos de sus hijos. Y este estudio me encanta, especialmente porque no se enfocó en una enfermedad, sino como en el factor que nos hace florecer o que nos hace prosperar. Como diríamos en Colombia, salir adelante. ¿Qué me hace a mí salir adelante? No se enfoca en la enfermedad, sino en el bienestar. Y la principal pregunta del estudio es, ¿qué hace una buena vida? Ellos estudiaron un grupo de 268 jóvenes de segundo año de college de Harvard, privilegiados. Ahí está el presidente Kennedy, que hizo parte del estudio, versus 456 muchachos en promedio de 14 años de un barrio pobre del centro de Boston. Y recuerden que en los años 30 era la época de la Gran Depresión en Estados Unidos. Estos eran barrios en donde habían familias conflictivas, pobres recursos, usualmente eran hijos de inmigrantes europeos, y los siguieron en el tiempo, incluso hasta el fallecimiento en algunos. Claro, en 1938 tenían 14 años. La magia de este estudio es que no solamente mide variables médicas, por supuesto que las mide, hacen imágenes cerebrales, electroencefalograma, pruebas de DNA, en el pelo miden hormonas, exámenes de sangre, perfil lipídico, todos los factores que los médicos en esa época dijeron pueden ser importantes, pero también hicieron entrevistas físicas y telefónicas año tras año, y en las entrevistas físicas grababan a la persona, le medían la frecuencia cardíaca, miraban si había contacto ocular cuando hablaban, si sonreían o no. Les preguntaban sus hábitos, si hacían o no ejercicio, si fumaban, qué hobbies tenían, si habían ido a la guerra, si creían en Dios, si iban a una iglesia. Pero más allá de esos factores, había una profundidad cualitativa y psicológica, porque les decían, ¿cuál es tu más grande sueño? ¿Cuál es tu principal miedo? Y esas preguntas que son como incómodas, que no cualquiera quiere responder. Leer las historias de estos pacientes es conmovedor. Ellos encontraron, o sea, lo más importante es que evaluaban año tras año, en tiempo real, si la persona estaba feliz, si estaba contenta con sus decisiones. Muchas investigaciones que hacemos los médicos miran el pasado, y el pasado está lleno de vacíos. Por ejemplo, si yo te pregunto hoy, ¿qué almorzaste el martes pasado? Nos quedamos como, yo no me acuerdo perfectamente, y eso es lo que pasa en esas investigaciones, porque la memoria humana es imprecisa. En cambio, ellos lo hicieron en el tiempo real, y se dieron cuenta de todo lo que encontraron en el estudio, que el principal factor determinante de salud física, salud mental y longevidad, que es los años de vida, no era el dinero, no era haber estudiado en Harvard, no era tener recursos, no era el ejercicio, no era la dieta, no era fumar o no cigarrillo, no era tener una carrera exitosa, no, sino las buenas relaciones sociales, o sea, estar conectado realmente con la gente que nos rodea. Y es que esas buenas relaciones nos hacen sanos y nos hacen felices. En investigación hay una cosa que consideramos el santo grial, y es replicar los datos. Es decir, si yo acá en Colombia hoy hago un estudio y encuentro algo, pero luego alguien lo hace en Japón y encuentra lo mismo, y luego alguien lo hace en Chile y encuentra lo mismo, empezamos a pensar, venga, esto tiene que ser cierto porque hay muchas poblaciones. Entonces este estudio se realizó en hombres blancos, americanos, y empezaron a decir, bueno, posiblemente eso no se pueda como considerar igual en otras poblaciones, pues hay muchos estudios longitudinales que se hicieron desde entonces. Está el de la Corte Británica, un estudio de las mujeres de Mills, unos niños de Nueva Zelanda, el estudio de Dunedin, el estudio de Kauai, que son unos niños en Hawái, y hay un estudio de vejez saludable en Baltimore de varios años de seguimiento que incluyó pacientes de raza negra. Pues todos exactamente encontraron lo mismo, que las personas que están conectadas o con una pareja, o con su familia, o con amigos, o en una comunidad, son más sanas y más felices. Es decir, que las relaciones sociales buenas protegen nuestra mente y nuestro cuerpo. En este estudio, las personas que a los 50 años, cuando las interrogaron, estaban satisfechas con su pareja, con su familia, eran las que más estaban mental y físicamente sanas 30 años después, a sus 80 años. Y se dieron cuenta que entre los 50 y 80, estos adultos que pasaban más tiempo con las personas que amaban, en general, con su pareja, eran más felices, y que aunque tuvieran enfermedades y sufrieran un dolor físico, sentían menos el dolor y pasaban días más felices. Yo no sé si ustedes recuerdan esas fases iniciales de enamoramiento en donde uno está como arrunchado con su pareja
y uno está en una posición que ya como que se le durmió el brazo y ya el dolor, ese adormecimiento genera dolor, pero uno no se quiere mover porque uno está contento y uno solo sonríe porque ese momento es mágico. Bueno, el amor altera el umbral del dolor y eso es precisamente lo que ellos encontraron en estos adultos, que cuando estaban con su pareja felices sentían menos dolor. En cambio, las personas solitarias o que estaban en relaciones infelices, que eso también ocurre, sentían más dolor físico, más dolor emocional, consultaban más, se enfermaban más. Y acá hay algo importante y es que debemos cuidarnos unos a otros, o sea, esto no es una tarea solitaria de que yo voy a ayudar a todo el mundo para conectarme, no, tenemos que hacerlo en una tribu. Hay una cosa que se llama el síndrome del cuidador enfermo, en donde yo tengo un ser amado que se enferma de manera abrupta, yo no estoy preparada para esto y todo el tiempo y la energía mía se enfocan en cuidar a esta persona, ¿sí? Respecto a esto, compararon dos grupos de mujeres en promedio de 60 años. Una que eran cuidadoras de paciente con demencia, personas que amaban su padre, su esposo, su hermano, versus otro grupo de mujeres no cuidadoras. La única diferencia era esa carga del cuidador. Y a ambas les hicieron una biopsia en la piel, no porque estuvieran sospechando una lesión maligna en la piel, le hicieron una biopsia tipo punch en el brazo y siguieron en el tiempo qué pasaba con esta herida, cómo curaba esta herida física, cómo cicatrizaba. Las que no eran cuidadoras y no tenían esta carga, a los 40 días habían curado por completo. Las cuidadoras se demoraban en promedio 9 o 10 días más, o sea, 50 días, porque ese estrés psicológico de cuidar a otro yo sola retrasa mis procesos de cicatrización. Entonces todos necesitamos una tribu y esto no pasa de la noche a la mañana, o sea, esto no es, las habilidades sociales son iguales que el músculo, las tenemos que entrenar, las tenemos que practicar, las tenemos que mover y no importa la edad que yo tenga, siempre podemos mejorar porque hay neuronas de por medio. Imagínate que estás en tu casa, que son las 3 de la mañana, que estás súbitamente enfermo, que sabes que tienes que ir al hospital, pero que cuando vas al carro no eres capaz de manejar y necesitas ayuda. Yo te pregunto hoy, ¿a quién llamarías? ¿Quién es esa persona que se preocuparía por ti realmente y que iría feliz y diría, ya mismo estoy allá en 5 minutos o está al lado de tu cama y sale corriendo y te lleva? Piensa en esa persona y ahora piensa si hay más de una, 5, 7 o 10 personas así. Y vamos a escribir eso en una hoja porque ese es tu universo social, o sea, esas son las personas que realmente están en mi vida, las que van a estar en las buenas pero también están en las malas. Usualmente esa persona está o la pareja o la familia o algunos amigos o un buen compañero de trabajo. Ahora piensa en cada una de estas personas, cómo esta persona me hace sentir. Digamos que hay dos tipos de conexiones con personas o conexiones neurales, cerebro a cerebro, y hay una que podríamos considerarlo persona vitamina, persona luz, persona faro. Esas son personas que cuando estamos con ellas, wow, nos dan energía, nos llenan de vida, como que uno siente que conecta, yo pertenezco, son como una casa, como que esto es un refugio, yo me siento bien. Cuando terminamos de estar con esas personas y nos alejamos, hay un efecto positivo residual y como que uno quiere volver a estar con esa persona, sacan lo mejor de nosotros. Si tú identificas alguna conexión así con alguien, esto es un privilegio, esto no lo tienen todos y hay que cultivar esa relación. Entonces te invito a que hagas una llamada, escribe el mensaje de texto, programa ese viaje, haz real un encuentro, no descuides esa relación porque eso no se va a cuidar solita. Necesitas potenciar ese tipo de relaciones en tu vida. Hay otro tipo de conexión que no es tan chévere, que son las personas que nos drenan, que nos agotan, en donde casi siempre que nos encontramos hay tensión, hay roces, hay frustración, que sentimos que nos están criticando todo el tiempo, como que estamos con esas personas y decimos, bueno, vamos a pasar bueno, pero esa persona me hace sentir menos, yo me siento casi desconectado y como que a veces digo, no, pues me hubiera quedado sola en vez de venir acá, como que no fluye la relación. Si identificas este tipo de relaciones, esto es un signo de que requiere trabajo esa relación, de que debes reflexionar qué está pasando, ¿será que yo la hago sentir igual o lo hago sentir igual? Es una oportunidad de mejora. Cuando a mí me pasa esto, yo en mi creencia le digo a Dios, Señor, ayúdame a verlo o a verla a través de tus ojos. O sea, como que hago una pausa y como que digo, no me aguanto a esta persona. Pero cuando pienso en cómo Dios ve a esa persona, inmediatamente cambio la perspectiva y me aumenta el amor, la compasión, reduce el juicio, como que respiro profundo, respiro lento y como que, bueno, cambia mi actitud. Pero ahora, si tú sientes que llevas años trabajando sinceramente en esta relación y no hay respuesta, también estás en tu derecho a alejarte.
y tomar una distancia sana. La vida no es fácil, la vida es complicada. Tenemos épocas donde estamos llenos de gozo y amor, pero también está el dolor, la enfermedad. A veces hay etapas de luz, de oscuridad, de logros, de contratiempos. Todos tenemos nuestras luchas, pero definitivamente la felicidad y el bienestar aumentan cuando estamos bien acompañados. Ningún camino es largo cuando hay buena compañía. Yo los invito hoy a suscribirse a este podcast, a activar las notificaciones, a seguirnos en Instagram. La descripción está aquí abajo. Nos vemos en el próximo capítulo.